¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es tu noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Sigue lloviendo, gracias a Dios, dicen muchos, pero a muchos tampoco les gusta que la lluvia siga llegando tan fuerte aquí en el Valle de México, donde ha atacado a muchos municipios, entre ellos Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli. Y la verdad es que aquí en Cuautitlán las lluvias han estado un poco tranquilas, pero también ya algunos vecinos, el día de ayer veía yo que publicaban que pedían allá en Rancho San Blas, que estaban pidiendo, que se estaban inundando, pero afortunadamente no ha pasado a más, y aquí las autoridades de Cuautitlán pues siguen trabajando para que no llegue ese daño, pero es algo muy importante que todos debemos de tener. ¿Por qué? Porque se tapa el drenaje durante casi todo el año, y al llegar las lluvias pues la basura no llega sola y se tapa el drenaje y empiezan las inundaciones. Por eso es muy importante cuidar el medio ambiente, cuidar la ecología, saber dónde estamos tirando la basura y el uso del PEP, que es lo que más llega a los drenajes de nuestras comunidades. Piden ayuda. Así dicen, se sienten los vecinos de la colonia Moctezuma, allá en la Ciudad de México, en la segunda sección. Aseguran que las autoridades no los apoyan y que cada año se inundan. Ni siquiera vienen a ver cómo estamos, dicen los vecinos, a pesar de que ya hay enfermos por estar expuestos al clima. Maestros de la CENTE no se irán y seguirán la lucha, que el día de hoy se vio opacada cuando llegaron a Bucareli, ahí a la Secretaría de Gobernación, y donde encapuchados, seguramente infiltrados, empezaron a hacer sus desmanes, a causar daño, llevaban hasta un mazo para romper la puerta de ahí de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que esto no debe de suceder, y los mismos manifestantes deben de tener a estos encapuchados. ¿Por qué? Porque mientras ellos se manifiestan pacíficamente, no sabemos de dónde vengan estos infiltrados, qué intereses ajenos a su movimiento se filtran para causar daños y sean acusados ellos. Ciudad de México construirá 300 kilómetros de ciclovías adicionales en los próximos años. Arranca en Tlalpan. Repartidores de aplicación han sufrido 8,000 accidentes en 6 años de operación. La verdad es que las motocicletas cada día tienen y más accidentes debido a la falta de precaución quien conduce un vehículo de motor, y la verdad es que muchos motociclistas tienen la culpa, rebasan por la derecha, rebasan por la izquierda, se meten sin ninguna precaución en medio de los coches, y eso hace que vengan los accidentes. Es importante regularizar esos vehículos de motor como son las motocicletas, para que pues ya dejen de haber tantos muertos causados por los accidentes. Deja lluvia de lunes en la Ciudad de México, 143 encharcamientos y más de 10 millones de metros cúbicos de agua. La verdad es que le ha llovido a la Ciudad de México. Construirá Gobierno de la Ciudad de México 300 kilómetros de ciclovías en el sexenio. El asfalto se transforma. El proyecto arranca en Tlalpan, donde se pretende habilitar una vía ciclista de 34 kilómetros desde Renato Ledud hasta Tlaxcuaque. Yo creo que esto pues es algo muy importante, pero desgraciadamente la Ciudad de México, donde se vive día con día, que pues estamos viendo estamos viendo que pues hay muchos accidentes, y yo creo que además hay demasiadas manifestaciones en la Ciudad de México.
Pero aquí seguimos, queridos amigos. Dice, entre Metro y sindicatos se necesita plan de trabajo para atender las inundaciones, las diversas fallas que se presentan ante las fuertes lluvias. Urgen a las autoridades del transporte colectivo elaborar un nuevo plan de acción. El objetivo de las mesas técnicas en aprovechar el conocimiento especializado y la experiencia de los trabajadores del metro. Alarma vecinos, derrumbe en la Roma Norte, el cruce de Mérida y Durango. Un edificio viejo y olvidado terminó de rendirse. Parte de su estructura colapsó y eso puede suceder. La verdad es que en la Ciudad de México y en muchas partes, también aquí en Cuautitlán, todavía hay casas, hay edificaciones que fueron construidos con lodo, con tabique de tierra, y eso ha hecho que pues venga la humedad con estas lluvias fuertes que tenemos y que se humedezca y que se vengan abajo, causando en los inmuebles pues graves accidentes. El inmueble abandonado por varios años mostraba desde hace tiempo grietas, paredes desconchadas y barandales vencidos. Esto hizo que en este lugar pues este edificio se viniera abajo. Alcaldía Benito Juárez, punto con más lluvias de todo el país el 2 de junio. La precipitación que cayó en una hora fue lo que normalmente llueve en más de 16 días en la demarcación. Desde la tarde del lunes hasta la madrugada de este martes 3 de junio del 2025, la intensidad de las lluvias atípicas alcanzó un nivel histórico que no ocurría desde el 2017. Bueno, pero pues aquí seguimos y decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Gobierno no atendió reporte previo, temen familias por aparición de socavón en colonias de Ecatepec. Vecinos afirman que las recientes lluvias generan el boquete en el pavimento y hay alarma por posible aparición de hoyos. En el lugar trabaja personal de la Dirección de Obras Públicas y Protección Civil, así como del organismo municipal de agua potable. Tecámac se declara en alerta máxima. La administración municipal de Tecámac declaró alerta máxima ante los pronósticos meteorológicos que advierten que lluvias en la región oriente del Estado de México. Para eso, el gobierno que preside la alcaldesa Rosy Wong Romero reforzó las acciones para enfrentar las precipitaciones pluviales. Y no solamente Tecámac, son muchas partes donde la verdad es que, pues así como calienta el sol, así también caen las lluvias que se están precipitando en el Valle de México. Hay veces nos sorprende cómo suceden las cosas, pero pues la verdad es eso. Amanece entre cobijas, zapatos y pertenencias mojadas, campamento de la gente en el Zócalo de la Ciudad de México. No nos vamos hasta que cumplan nuestro pliego petitorio y llevar los compromisos firmados por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso dice los maestros que pues ahí siguen en el Zócalo y en diferentes puntos de la República Mexicana y en especial de la Ciudad de México, donde pues definitivamente hacen un caos total en la vialidad y a los comerciantes y a los trabajadores de esos comercios pues los deja sin economía, ya que las pérdidas son millones y millones de pesos y los mismos trabajadores se quejan de lo que está pasando. La Corte tendrá presidente. El Instituto Nacional Electoral entregará constancia al abogado mixteco. El 15 de junio se declara la validez de las elecciones y se entregarán las constancias de mayoría. Hugo Aguilar Ortiz será el ministro presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber obtenido la mayoría de votos en la elección extraordinaria para el Poder Judicial. El abogado de origen mixteco de 52 años obtuvo más de 6 millones de votos, según el conteo que dio a conocer el Instituto Electoral Nacional. Muchos aplauden la llegada de este hombre de origen indígena mixteco, pero la verdad, ojalá no vaya a salir como Benito Pablo Juárez García, a quien todos le rendimos homenaje, pero la verdad, si alguien le dio en la madre a los indígenas, fue Benito Pablo Juárez García. Si alguien denigró al indígena de aquella época, fue Benito Pablo Juárez García. Quienes hayan leído la historia negra de Juárez habrán de entender y de saber por qué lo digo. Seguramente los hombres de la Escuadra y el Compás tienen conocimiento de ello, pero desafortunadamente es un símbolo de la misma masonería y por eso se le tiene en un concepto muy especial. Pero la verdad siempre aflora, y ojalá este hombre le sirva a la justicia, no le sirva a un partido, le sirva a México, no le sirva a las autoridades, porque México espera que pues en realidad sigamos viviendo en medio de lo que son los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, aunque últimamente al poder legislativo, que son los senadores y los diputados, los hemos visto de rodilla ante el poder ejecutivo. Ojalá no sea así con el poder judicial, porque la justicia pues es algo que se tiene que tener muy presente, y si queremos justicia para los mexicanos, debe de identificarse, más que servir al presidente de la República, el Poder Judicial debe de servir a la ciudadanía para que la justicia sea pronta y expedita al servicio de todos. Estados más violentos buscan contratar policías, ofrecen 16,000 pesos. Pero la verdad es que pocos hombres y pocas mujeres quieren arriesgar el pellejo por esa cantidad. Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas ofrecen empleo en sus corporaciones. Pero les vuelvo a decir, la vida vale más que cualquier cantidad de dinero que se les pueda pagar, y desgraciadamente, cuando un policía en el cumplimiento de su deber hace valer el derecho o defiende su integridad física o la integridad de la ciudadanía, pues va al bote cuando mata en el cumplimiento de su deber a un delincuente. Y eso lo sabe todos aquellos que ingresan a la policía municipal, judicial, a la marina, al ejército y a todos definitivamente, porque mientras son peras, son manzanas, son responsables de un delito. En elecciones municipales, Movimiento Ciudadano desbanca al PAN en votos logrados. El Partido Naranja se consolidó como la segunda fuerza política en Veracruz y la tercera en el estado de Durango. Buscan recuento de votos en 34 municipios veracruzanos, voto por voto y casilla por casilla. Ya hasta se nos había olvidado esa frase, pero pues yo creo que Morena lo va a pedir en los lugares donde no ganó. Y tenemos que entender a todos los partidos políticos, se lo digo al PRI, se lo digo al PAN, se lo digo a Morena. Es importante que sepamos respetar los triunfos que la ciudadanía le ha dado a los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos. Acusan falta de insumos en el IMSS. Bienestar se va a paro en Oaxaca. Imagínense ustedes lo que está pasando, y cuando las autoridades nos dicen que ahora sí estamos mejor que en Dinamarca. Y por otro lado, los trabajadores del IMSS, los doctores, las enfermeras
y la ciudadanía se quejan por falta de medicamento. Los trabajadores frenaron los servicios en 7 hospitales y 160 clínicas. Solo atenderán urgencias y a pacientes ya hospitalizados. Reclamos, faltas de insumos, medicamentos, además material e infraestructura obsoletos y falta de pagos son los reclamos del personal de salud del IMSS Bienestar. CENTE refuerza su plantón en Ciudad de México. Desde Zacatecas llegan hoy 700 docentes para reforzar el plantón de la CENTE en el Zócalo de la Ciudad de México. Frenan paro nacional. Gaseros piden subir 81 centavos al gas LP. Este es un golpe al bolsillo de las amas de casa. El precio tope de 10.91 pesos el litro se fijó desde el 2021 y con lo que los distribuidores no obtienen ganancia, indica Amexgas. El gremio de los gaseros en el país frenó un paro nacional de 5 días que tenía previsto para el 3 de junio, con el fin de negociar con la Secretaría de Energía un ajuste a las tarifas actuales, el aumento de 81 centavos. Bueno, pues ojalá lleguen a un arreglo y esto pues se trate de resolver de manera amigable entre los gaseros y el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que esto es lo más importante de estas noticias que día con día corren en México y en el mundo entero. Vamos a ver qué nos preparó el licenciado, el maestro en Derecho, licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar. Rocío Nale se estrenó con una derrota brutal, con la mayor pérdida de alcaldías desde que Morena es Morena en el estado de Veracruz. Rocío Nale se estrenó con una derrota brutal, con la mayor pérdida de alcaldías desde que Morena es Morena en Veracruz. No fue el carro completo que pronosticó la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján. Tampoco fueron las 140 presidencias municipales que minutos después de concluir la jornada electoral, Luisa María Alcalde anunció que Morena había ganado. Eso era mentira. Morena gobierna 153 municipios en Veracruz. Ahora se queda con 71 alcaldías. Perdió la mitad del territorio veracruzano y si bien ganó el puerto de Veracruz destrozando a los yunes del estero, el balance final es una debacle política. Es el retrato de Rocío Nale. La gobernadora no sabe operar, no sabe acordar, no sabe escoger candidatos y los resultados están a la vista. Morena perdió la mitad de su territorio en Veracruz y la responsable política es Rocío. Bueno, pues vamos a ver este video que nos habla del estado de Oaxaca, ya con Jara, quienes dicen no ataques a los trabajadores y trabajadoras del gobierno porque tendrás respuesta. Vamos a ver este video. Oaxaca se levanta. Y digo esto porque he venido advirtiendo por todos los medios posibles que México entero necesita voltear a Oaxaca. Aquí se está gestando un clima de hartazgo y violencia que espero, por la paz y seguridad de todos, no detone abrumadoramente como ya lo ha hecho en años recientes. Sin embargo, también sabemos que el pueblo de Oaxaca es paciente, pero no es tonto. Y hoy, el caso es que el gobernador Salomón Jara, el peor gobernador en toda la historia de nuestro estado, prohija la corrupción. Es inepto, cínico y presuntamente está coludido con el crimen organizado, particularmente con las redes de huachicol, a quienes se le vincularía el actual senador mejor conocido en el estado como Amponino Morales. De allí que los burócratas que están protestando en el Palacio de Gobierno y que son amenazados por la fuerza pública
tienen el apoyo de miles de personas en Oaxaca. Primero, porque no se les respetaron sus derechos laborales y de audiencia, y fueron despedidos como criminales sin presunción alguna de inocencia. Quienes los acusan de corruptos deberían verse en el espejo. ¿Qué tal los que manejan las adquisiciones directas de obras en el gobierno de Jara? Se les olvida que el gobierno de Sheinbaum ha decidido retirarle el manejo del presupuesto porque ya la federación se dio cuenta que todo se lo embolsan. Y segundo, porque las y los trabajadores no están solos. Allí está el personal de hospitales públicos estatales que opera con lámparas de celular. Y los policías que se han levantado para exigir respeto a su dignidad con uniformes del siglo pasado. El personal del Llevo, que duerme en las banquetas porque no son atendidos, y del Cobao y del registro civil. Y las feministas, que incluso han perdido la vida por acusar a funcionarios del gobierno. Jara, no los toques, no ataques a las trabajadoras y trabajadores del gobierno. No te atrevas a traicionarlos como lo hiciste con las y los maestros cuando te ausentaste porque tu voto definía la reforma educativa en el Senado y tú defendías otros intereses. A las y a los profesores no se les olvida que te metiste en el baño con tal de cuidar tus intereses. Y como traicionas al movimiento de transformación dejando a Oaxaca en manos de los cárteles, así no te vamos a perdonar nunca. Jara, no ataques a los trabajadores y a las trabajadoras del gobierno, porque tendrás respuesta. Aquí hay miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que estamos hartos de tus mentiras y de tus bajezas. No te tenemos miedo. Sí, huele a gasolina en Palacio, y es por ti, Jara, por tus presuntos negocios con el huachicol. No incendies al Estado. Respeta a Oaxaca y respeta. Nuestro gobierno de la República pregona hasta el cansancio la austeridad republicana. Pero hay quienes dicen que no es cierto. Vamos a ver este video. El gobierno de Morena pregonó hasta el cansancio la austeridad republicana, pero los hechos demuestran lo contrario. Hoy la deuda pública de nuestro país rebasa los 17 billones de pesos. Mientras el partido oficialista pregona una falsa austeridad, el gobierno endeuda a México hasta el cuello. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el informe de finanzas al cierre de abril de 2025. El reporte señala que la deuda pública alcanzó un total de 17.806.000 millones de pesos, lo que significa un aumento del 10.8% en el primer cuatrimestre de este año. Una deuda descomunal. Parte de este incremento se debe al crecimiento acelerado de la deuda externa, que subió 23% al pasar de 3.6 a 4.5 billones de pesos. Lo mismo sucedió con la deuda interna, subió 11%, de 11.7 a 13 billones de pesos. Visualícelo de esta manera. Si hoy nuestro país tuviera que pagar este dinero, cada mexicano tendría que desembolsar algo así como 140,000 pesos. Y agárrese, porque si seguimos en estos niveles, los especialistas aseguran que a finales del 2025 la deuda superará los 18.8 billones de pesos. Este endeudamiento es el doble del total del presupuesto de este año. Y lo peor, para el 2026 podría alcanzar los 19.9 billones de pesos. Y es que según los reportes de Hacienda, a pesar de que ha aumentado la recaudación, al gobierno no le alcanza. Entre obras que son improductivas y programas sociales que han fracasado, cada vez se requiere de más deuda para completar el gasto público. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Así estamos llegando al final de este noticiero, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Y como siempre les digo, les vaya como se porten. Te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. Y con este video voy a cerrar
este programa, este noticiero. Imagínense ustedes cuando van al IMSS del bienestar con un estado de salud difícil y te dicen en esta emergencia, la respuesta es regrese en 3 meses. Esto está sucediendo desde que el IMSS del bienestar se ha incorporado a este sistema. Con esto yo los dejo, con este video, para que ojalá nuestros gobiernos tengan conciencia de lo que está sucediendo y más que nada con las clases más necesitadas de nuestro país. Y el sector salud es un derecho humano que tenemos todos de recibir. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Ahora imagínense tener una emergencia de salud y que le digan, regrese en 3 meses. Pues eso es lo que diariamente viven decenas de derechohabientes del IMSS, luego de que se integrara a los programas del bienestar del gobierno federal. En el México real, y no el de los otros datos, no hay consultas, ni cirugías, ni medicamentos. Así lo denuncian los propios médicos que además se enfrentan al recorte de personal. Tenía el gran beneficio de que el gobierno estaba obligado a presupuestar los recursos en salud dependiendo de las personas que buscaba atender. Esto se perdió con el INSABI y tampoco se tiene con el IMSS Bienestar, y esto ha favorecido que haya recortes en salud. Y es que todos los ciudadanos sufrimos por el deficiente sistema de salud de nuestro país. Esta situación también la viven elementos retirados de las Fuerzas Armadas. Mire, le cuento la historia de Jorge. Él fue teniente retirado del Ejército y padece del mismo pésimo servicio de sistema de salud en nuestro país. Mi mamá falleció porque no hubo ambulancia para trasladarla de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Cuando incluso pues, hay ambulancias aéreas, pero bueno, para mi mamá no hubo. Y entonces mi papá ha tenido que hacer trámites hasta 3, 4 veces para el mismo medicamento.